Muy buenos días a todos, jóvenes. Arquitecta Amy Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Encantados de estar de regreso a la bellísima Tepatitlán. Gracias. Platícanos, arquitecta, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy les voy a presentar un proyecto que construimos en un terreno de 94 metros cuadrados. Tenemos en el frente 13.87 metros. De mi lado izquierdo, tenemos 5.40 metros. Y en el otro lado, en la parte posterior, tenemos 12.80 y del muro que cierra del colindante son 10 metros cerrados. Terreno complicado, ¿verdad? Sí, Tiene una forma triangular, trapezoidal, ¿verdad? así es. Fíjense cómo se va abriendo de este lado. ¿Me decías de frente cuánto? En esta parte tenemos 5.40. 5.40, fíjense. Y en estos 5.40 aprovechas para hacer la cochera, Sí, ¿verdad? la cochera se ingresa de este lado y tenemos 2.80. 280 Ajá, libres libres. por los 5.40. Restricciones no hay. ¿o Esta es sí? la servidumbre. La servidumbre es que el terreno está de frente hacia los 5.40. Entonces la servidumbre tenía que dejar 2 metros libres. Ok. En la parte posterior se puede construir el 50% y dejar la servidumbre al otro 50%. Entonces dejamos el área de lavado en esa parte. Y de este Interesantísimo. lado no me piden servidumbre porque es un lateral. Ajá, y como el terreno es pequeño, en estos terrenos no piden servidumbre lateral, solo posterior y frontal. Y aprovechas si te permiten abrir ventanas. Sí, así es, sí, porque damos a la calle. Excelente. ¿Y la orientación solar? Tenemos hacia el noreste. Fachada noreste. Ajá, esta fachada noreste. Noreste, recibe un poquito de luz. Muy agradable. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tenemos? Tenemos 62 metros cuadrados de construcción. ¿Con cuántas habitaciones? 2 recámaras y 2 baños completos. Interesantísimo, jóvenes. Sí, en un terreno pequeño. ¿Cuáles son los retos de construir en un terreno pequeño? Este en particular, por la forma del terreno, sí me costó un poco, pero siento que logramos un buen proyecto. Las habitaciones. Como les he comentado en otros videos, es importante dejar las habitaciones de buen tamaño, que sean cómodas, ventiladas e iluminadas naturalmente, porque es un área de descanso. Entonces mentalmente es cansado llegar a una recámara tan pequeña y sentirse encerrado. No se pueden hacer recámaras enormes, claro, por el terreno, pero sí tratamos de darle prioridad a dejarlas de buen tamaño y con 2 baños completos, porque uno es para la otra recámara secundaria y las personas que vienen de visita. Excelente. La primera decisión que me llama la atención es la cochera. O sea, la cochera, al dejarla en este sentido transversal, te permite aprovechar más espacio al interior, ¿verdad? Sí. Porque si dejabas los 5 hacia el fondo, pues ya te quita la mitad del terreno, Muchísimo, porque tendría que dejar 5 metros de esta manera, más aparte dejar 2 metros libres en esta parte. Entonces me quitaría el espacio casi que tenemos aquí, más otros 3 metros dentro de la casa, de lo que ya tenemos construido. Entonces no era viable de esa manera. Entonces esta fue la estrategia. Más aparte que el pequeño detalle. Claro, Que de hecho un pequeño poste aquí. Sí, exactamente. Entonces no se podría dejar, sería dejarla de este otro lado, pero igual me quitaría muchísimo espacio dentro de Y la una casa. pregunta, ¿aquí va a haber otra casa? No, esa es área de sesión, de donación. ¿Tú pudiste haber abierto ventanas hacia este lado? No, no me permiten. No te permiten. No. De acuerdo. Otro detalle Dígame. también importante, el zarpeo. Ajá. En los muros, siempre exteriores, hay que zarpear, que es un
una mezcla muy líquida de cemento con arena de Río Arneda para evitar que mine el agua de lluvia y empiece a pasar la humedad hacia el interior. Excelente, sí, esto es bien importante, no dejar el muro con el ladrillo así, ¿verdad? Listo completamente. Exacto. Sí, porque se va minando y después todos los muros, no solo abajo, todos los muros comienzan a presentar problemas de humedad. Claro, es bien importante. Yo creo que la humedad, ¿verdad? Sí, Es la enfermedad principal sí, es de la el dolor de arquitectura. cabeza de casi todas las Ujú. personas. Miren, pasen. Adelante, Aquí el jóvenes. ingreso genera un pasillo para perder esa sensación de pasillo que no es muy agradable para muchos. Generé estas ventanas, aparte de ventilar e iluminar. También no hace que se vea amplio el ingreso y te invita a pasar en lugar de sentirte Oprimido, ¿verdad? oprimido. Exacto. Sí, está genial que te permitieran abrirte hacia ese lado. Y de este lado, ¿qué pasa? De este lado tenemos la recámara secundaria. Fíjense, Eh, bastante amplia, ¿eh? Sí, tenemos 4 metros hasta este punto y se abre a 4,60. 460. Y de ancho tenemos 2,80 libres. Excelente, te queda perfecto tu cama y todavía tienes un buen pasillo, ¿verdad? Sí, Para el área de caminar. circulación con las puertas del closet corredizas. Esto se abre hacia acá, tenemos la zona para colgar. Aquí, bueno, falta que instalen el otro tubo, pero es para si quieren vestidos o quieren poner blusas y pantalones, nada más se coloca el otro tubo. Ya están aquí las preparaciones, ya solamente es colocarlo. Excelente. ¿Qué Ujú. tipo de carpintería estás utilizando en la casa? Aquí es melamina. Ok. Melamina en maple es la que se eligió para esta Muy casa. bonito ese color maple, ¿verdad? Le da Sí, mucha alegría al diseño. y paz también, no es Ujú. un tono de madera que haga que la mente se trabaje, estos tonos dan calma. Te serena, ¿verdad? Ujú. El maple, jóvenes, apúntenlo bien. Sí, Fíjense qué bonito. Y se ve muy moderno también, eso me parece a mí. sí, es una madera que no pasa de moda rápido. Y dejas las puertas altas, piso a techo. Sí, siempre me gusta dejarlas de piso a techo, igual para la amplitud y estéticamente también, en mi punto de vista, me agrada más. Y la elección del piso, ¿qué tipo de piso estamos viendo? Aquí estamos viendo un porcelanato 60 por 1,20. De hecho, este formato lo colocan, perdón, más en casas residenciales. A mí, de todas formas, siempre le digo al cliente al que le construimos que es mejor darle o sea, acabados también estéticos, más residenciales, que también le dan otro plus a la casa. Exacto. Y se ven por las líneas que genera, también le da más amplitud. Se ve largo el espacio, ¿verdad? ¿Qué Sí, dimensión tiene el formato? 60 por 1,20. 60-120. Y si aquí se hubiera instalado el piso de manera horizontal, acorta el espacio al momento de ingresar a la recámara. De acuerdo. Esos detalles también son importantes. Cuenta. ¿Qué altura tenemos? Porque también se siente una altura Sí, tenemos 2,80. agradable. 280, qué importante es, ¿eh? Sí, Si esta casa en 240 sería muy diferente. sí, sí, no, yo no podría hacer, no me lo permite mi mente decirle a los maestros albañiles que construyan esas alturas, porque en cuanto habiten la gente, se siente oprimida. Exacto. Sí, estoy viendo muchos detalles ahora que estoy estudiando neuroarquitectura Ajá. en tonos, colores, texturas, iluminación, que son muy importantes. Eso, entonces trato de implementarlo. Se nota, ¿eh? La Ay, verdad, aquí estos tonos que gracias. estamos viendo, tonos claros, el blanco de la barra, el tono gris claro también del piso, hay una armonía, ¿verdad? Una Sí, armonía que te da esa paz interior. Qué importante la neuroarquitectura. sí, Ujú. me está funcionando. Estoy estudiándola, aún no termino, pero me ha funcionado mucho saberlo. Y el domo que vemos aquí, en esta parte, tomamos la decisión de dejarlo por si las personas que compran la casa quisieran ampliar a una segunda planta.
Ya solamente las pérgolas que vemos aquí es viga que está soldada independiente para que el corte sea fácil y no dañemos la estructura de la bóveda. Se retiran. Aquí en esta parte se dejó otro recuadro con otras vigas que también son de corte independiente para que al generar el giro de la escalera también no dañemos la bóveda. Excelente. ¿Y cómo sería la escalera? Sería, arrancamos de aquí, sube y gira de esta parte. Perfectamente a esta línea que tenemos de la barra ya no estorban los escalones para las personas que se sientan aquí. Aquí igual podríamos tapar con, con la misma madera que tenemos en las alacenas para generar aquí unas repisitas agradables y que no se vea grotesco el giro de la escalera a vista de cuando estén en la cocina. Muy bien. Aquí se puso cuarcita en toda la cubierta de la cocina. Aquí unas Excelente. lámparas para la barra. Me llama mucho la atención que la casa tiene muy buena luz. Sin embargo, no hay ventanas, ¿verdad? Ni hacia los laterales ni hacia la parte posterior. No. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, aquí no fue del agrado del cliente que generáramos la ventana y bueno, sí lo veo lógico por el detalle de poner una cortina o algo para privacidad. Y como es área de cocina, siempre tienden a ensuciarse muy rápido las cortinas que se colocan ahí. Entonces dije, Claro. bueno, genero el domo y ya también compenso esa parte. Y si recuerdan, los domos también siempre se los mando a pedir con la capa de Sunlight. Si se fijan, el reflejo que aparece es un tono amarillo, que es lo que genera esa capa para que lo que tengamos aquí, ya sea una salita de recibidor, un comedor, no dañe el sol, los tonos y el material que tengamos. Sí, no se siente el calor, ¿verdad? Ajá, no Abrasivo. calienta. Ujú, porque el cristal templado normal calienta. Es un horno cuando se coloca sin la capa del Sunlight. Excelente. Ujú. Importante tu muro diagonal aquí, ¿verdad? Sí, para generar más el espacio de amplitud hacia bueno, esta parte la dejé más como sala. Tenemos salidas de televisión tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ya depende del acomodo que le quieran dar las personas que habiten la casa, tengan la salida si no haya ranuras. Las dos opciones, muy bien. Y aquí como la cocina es pequeña por el espacio, bueno, no es tan pequeña, pero no tiene mucho espacio para almacenar. Entonces opté por dejar esta alacena que es bastante amplia para que las personas que habiten la casa puedan almacenar. Tienen diferentes medidas para ollas grandes, cazuelas, platos, vasos. Aquí está otra parte más pequeña, como para latas, Ok. algo. Entonces se dejan de diferentes tamaños para que se aproveche el espacio, porque si dejamos las repisas a la misma altura, se desperdicia y no caben las cosas grandes. Excelente. No, estas alacenas, jóvenes, de verdad que te cambian la vida. Sí. Muchas veces diseñamos las cocinas solamente esta, ¿verdad? Ujú. Y de repente te das cuenta que con 2 gavetas ya se te acabó todo. Todo. Sí, sí es cierto. No, y se necesita bueno, aquí yo, si fuera mi cocina, pondría lo que son cubiertos, lo que necesito más a la mano. Ujú. En esta parte pondría las toallas que tengo extras para limpieza, para secarse las manos, cosas que no se usen tan a menudo, pero también tiene aquí sus 5 cajones para almacenar, aparte de los que tenemos acá. Excelente. ¿Y atrás qué tenemos? Esta parte es la que les comento del área de servicio. Excelente. Claro, aquí está toda la luz. Ajá, y se le hizo una protección. Muy interesante la protección, ¿eh? Sí, también el diseño para que no se vea como una reja. Ajá. Entonces se mete diseño en la proyección también que genera en el piso, se ve agradable. Me gusta, ¿no? Esa textura. Sí. Muy agradable el espacio también y muy generoso. Sí. Ya si no quieren, por temas de lluvia, se puede poner un policarbonato a la mitad para que siga generando aire,
pero no se moje lavadora y secadora. Excelente. Y de este lado tenemos un baño completo. Fíjense la altura del baño. Ay, sí. Creo que veía los volúmenes desde la fachada. Así es. Pues muy bien, otra vez con tonos claros que le da amplitud. Sí. Se siente fresco. Me gusta mucho esta luz. Fíjense cómo la logra. Ah, y tiene un mecanismo para apertura. Así es. Ok, por Sí, para que ejemplo, sea funcional. o sea, esto sirve para que se pueda abrir, jóvenes. Ujú. Ah, muy bien, ¿eh? Sí. Y tiene su mosquitero, ¿verdad? Ya fijo. Sí, también. Perfecto. ¿Qué altura le das al baño? Aquí son 3.45. 3.45. Y la ventana tiene libres 28 centímetros. Qué curioso, aquí se ven el tema de los muros, ¿verdad? Sí, cómo se abre y el corte que le hicieron en la cuercita que pusieron Ujú. el lavamanos por cómo viene abriendo el muro, al igual que el área de regadera. Ya la regadera. Igual también les comento Esa que maqueta. es importante dejar para mí esas rejillas y no la rejilla redonda tradicional, económica, Ok, que le da otra vista también al área de regadera. de acuerdo. Son esos elementos, ¿verdad? Que Sí, elevan la sensación de calidad. así como las jaboneras también. Ah, claro, un O nicho nichos, que jabonero. muchos le Ujú. llaman nichos. Saludos a todos, jóvenes. Muy bien. Y de este lado tenemos en la recámara principal. Es un baño compartido para las dos habitaciones. No, Ah, esta no, tiene tiene su su propio propio baño. baño. Ah, qué bueno. ¿Tú crees que es importante hasta en las casas de interés social que también tengan dos baños? Claro, esta casa se denomina como casa de interés social por las dimensiones del terreno. Ajá, y el fraccionamiento en donde nos encontramos. Ok. Ajá, es una casa de 94 metros cuadrados. Pero es lo que les digo, ya al entrar, al ver los acabados, los espacios, ya no te sientes en una casa de interés social. No. Ujú. Y tiene mucho que ver la madera, ¿eh? Sí, Tiene mucho sí, que ver la madera. Ese sí, tono te da la sensación de calidad, de elegancia. exacto, elegancia. Ajá. No, está muy bien. Y esta recámara ya está muy, muy amplia. ¿Qué dimensiones tiene? Aquí tenemos 4 metros, bueno, se quitan los 60 metros del closet. Ujú. Tenemos 340 libres más 130 y pues ya se va haciendo angosto el área de jardín. Pero le lograste dar un jardín. Esto está increíble. Sí, también se le puso su protección que genera unas líneas armónicas. Ese muro todavía falta empastar. Nada más ya ahorita por los tiempos de entrega, el pintor regresa el viernes ya nada más para empastar el muro. Y terminamos, pusimos 2 arbotantes que generan una luz. Ahí va una pasta rugosa para que al momento de encender las arbotantes, la proyección de la luz, Te genera una textura. así es. Ah, o sea, no entendía hasta dónde llega el patio. Es que es Yo pensé que lo cerrabas aquí. no, está más acá. Ah, muy bien. Bueno, termina en 25, 30 centímetros, Sí, ¿verdad? muy angosto. Y ayer vine y le planté un arbolito de limones. Importante, ¿eh? Qué buena decisión. Le Y da el mucha limón, vida. y es limón con semilla. Este árbol se puede controlar en maceta y Ajá. sigue generando, ya tiene limoncitos, son los más pequeños. Y es muy intenso el sabor más que el que no tiene semilla. La hoja es pequeña y el del árbol de limón sin semilla es más grande y el arbolito se puede mantener pequeño y generando fruta. Entonces el limón chiquito es el que tiene semilla, ¿verdad? Así es, y que es más cítrico. El de los tacos. Sí, exacto. Para sabor en la cocina es mejor también. Interesante, ¿eh? Para saberlo. Sí, entonces se optó por poner el Quedó muy limón. bien ese patio, ¿eh? ¿Qué tal el cliente? ¿Quedó contento? Sí, bastante, Ujú. bastante contento. Y es que aquí ya cierran el mosquitero y se fijó en cuanto abrió que se sintió muy agradable el aire que Se siente fresco, ¿eh? entró. Y aparte, visualmente, los tonos verdes, aquí, bueno, no es pasto natural, es sintético, pero a vista cuando entra genera la calma. También. Igual no sé si lo perciban al ver el video, pero cuando ingresan, el abrir la puerta y ver este pequeño espacio con esos tonos en verde,
Es como, alegría, paz. exactamente. Sí, Son toques que sí cambian bastante. definitivamente. Muy, muy bien. Entonces me Igual. decías, en este sentido, ¿qué dimensión tiene la recámara? En este sentido tenemos 310. 310. Ajá. Perfecto. Y aquí libres, sin contar el closet, 340 340, más el 130, 125 que tenemos en esa parte del del patio. patio. Suficiente, se dan cuenta, jóvenes. O sea, 120, 130 y ya tienes un muy buen patio para Sí. tu recámara. No, y cabe perfectamente una silla de lectura. Si quieres, ya en la tarde ya el sol no da ahí. Entonces Ujú. te puedes salir en la tarde, tomarte un tecito y leer tu libro ahí, Con con calma. calma. Ujú. Excelente, jóvenes. Y este es su closet. Este es un closet igual con puertas corredizas porque se dejó el espacio contemplado para la cama king, que es la más grande con sus buros. Entonces, para que no haya problema al abrir el closet, tiene sus 3 cajones y sus entrepaños para guardar cosas. Perfecto. Y el área de colgar en este otro lado. Muy bien. Y arriba su maletero. Excelente. La casa está pensada para una pareja, para pareja con hijos, Probablemente una pareja con 1 o 2 hijos. 2 hijos. ¿Ok? Ajá. En la otra recámara caben 2 camas individuales. Ujú. La matrimonial o la king también. Ok. Esta se considera recámara principal porque tiene su propio baño. Excelente. Ujú. No, es que ya tengas 2 recámaras con 2 baños, sala, comedor, cocina, Sí. patio de lavado en 90 metros cuadrados. 94. 94 metros cuadrados, jóvenes. Es un logro. Sí. Es un logro de acomodar el espacio. Fíjense cómo aquí otra vez juega con ese muro diagonal y adapta el mueble. Ángulo 45 y la diagonal ahí. Y qué importante la altura de los baños, ¿eh? También es un Sí. juego que le hace sentir pues la calidad del espacio, ¿no? De la Más casa. amplitud. Y también a los baños se les puso cristal templado de 6 milímetros. Importante. Y pues en las casas de interés social casi siempre las entregan sin closet y sin Canceles de baño. canceles de baño o los ponen de policarbonato que a mí la verdad no me agradan Ujú. y preferible entregar algo bien a conciencia y que las personas su inversión pues sea de buena calidad, la mejor calidad que se pueda. Igual se les puso también las protecciones antihumedad, se le puso lo de la línea de Fester en Dallas también. Excelente. ¿Qué productos Ajá. utilizas tú de Fester para Es la humedad? el Fester CR 66. 66. Ajá, el que ¿Ese se dónde lo usa. aplicas? Ese desde las Dallas. En las Dallas de Ajá, desplante. y también ya cuando tenemos el muro lo subimos hasta 1 metro. Excelente práctica, ¿eh? Entonces, todos tus muros a 1 metro, directo en el bloco, en el ladrillo, Ujú. traen el CR Sí. 66. Así es. Y aplico otro producto de Fester, no recuerdo el nombre, es un costalito que se le adhiere al cemento. Festegral. Ajá, sí, correcto. Ujú. Y se le pone una malla pollera y se le pone esa lechada Ujú. para también prevenir que vuelva algún detalle. Es que también las arenas vienen contaminadas, a veces no sube la humedad, pero la arena viene contaminada y es lo que sale en salitre. Entonces, al poner el Fester me ha funcionado bastante porque absorbe la contaminación que trae e impide que salga el problema de humedad y salitre. Excelente. 3 capas de humedad, de Sí, protección a la humedad, ¿verdad? En la sí, dala, en el muro y en el aplanado. sí. Y igual también en azoteas, en las lechadas después del ladrillo de capote, Ujú. también se le pone el Festegral para evitar laminación de agua de lluvia, que se generan pequeñas grietas. Ujú. Esas ya cuando se asenta la casa siempre tienden a salir mínimas grietas. Entonces se sellan y se le vuelve a poner y ya no hay ningún inconveniente. Ujú. Excelentísima práctica. ¿Y a cuánto se nos eleva el costo por metro cuadrado utilizando todos estos productos? Porque hay quien Eh, dice que se eleva demasiado con tanto producto, ¿verdad? Pero yo les digo que no se eleva, sino que las cosas sí. cuestan lo que deben de ser, ¿verdad? Es que si haces o sea, pones en una balanza, decir, ok, se eleva esa cantidad, pero después, si tienes ese problema, es quitar el enjarre, poner la protección,
volver a enjarrar, el piso se te va a dañar, hay que quitar zoclos, hay que hacer el corte de zoclo porque ya traes contaminación también hacia abajo. Entonces, es hacer toda la preparación y luego ya después poner otra vez la capa de pasta o pintura si es que la ponen. Exactamente. Qué bien explicado, arquitecta. Sí, entonces es mejor prevenir que lamentar y después generar costo y ya viviendo, tener gente que te arregle las cosas es muy problemático el polvo en la sociedad. Es mejor si te incrementas 30,000 pesos, 20,000 pesos, creo que los vale definitivamente. Exactamente. Sí. Muy, muy bien. Pues arquitecta, ¿y cuál sería el costo por metro cuadrado de construcción de una casa como esta? Esta salió en 10,800 pesos el metro cuadrado de construcción. Contemos de que no se usó Armex, se usó castillo hecho de varilla, los estribos a cada 15, no a cada 20. Toda la viguería es en 6 pulgadas, el puente que se dejó preparado por si quieren hacer la escalera es de 8, cuando por lo general estas casas las vigas que le ponen son de 4 pulgadas. Ok. Entonces, eso también son factores que incrementan. Am, los pisos, que también por metro cuadrado del piso son 250, 260 pesos más que un piso económico de que se le pone a este tipo de vivienda. ¿Sabemos la marca del piso? Sí, es Caste. Ok, muy bien. Es Caste el que se usó en esta vivienda. Y pues sí, son detalles también, los materiales que se ponen desde cimentación, la cimentación es de piedra, la profundidad, a veces no le ponen la profundidad que debe de ser. Me ha tocado aquí al abrir para otras casas cuando viene y abre la máquina, que son cimientos de 50 centímetros. Entonces es también cuando compren que vean que está hecha desde los cimientos a conciencia. Yo tomo fotos desde que inicio. Claro. Para cuando vengan a verlo y todo, yo les muestro desde eso que les platico, lo que se les pone, la cimentación, pongo el metro, el flexómetro para que vean la profundidad que tiene la cepa o el hueco en donde se va a colocar la piedra. Entonces, todo eso sí es importante. Todos los arquitectos, yo les aconsejaría, es buen tip hacerlo cuando hacen casas para venta. Todo lo oculto, todo lo que no se ve, que lo documenten en fotografía o video para que tengan la evidencia a los compradores. Excelentísimo, arquitecta. Pues felicidades. Una obra más. Platícame un poco cómo les ha ido, cuántas casas están construyendo actualmente. Pues muy, muy bien. En este momento estamos en construcción con cinco proyectos. Felicidades. Y estamos por iniciar otros 3 más para este año. Y muy agradecida con el arquitecto Abraham. Le comento que en este abril se cumplió 3 años que vino a hacer el primer video. En ese momento pues pasaba por una situación difícil, muy difícil económicamente. Y gracias a su canal, gracias a que vino a dar a conocer el trabajo mío en diseño, el de mis cuadrillas, de los muchachos que tengo, de todo el equipo bonito que hemos formado, han aparecido más clientes, más proyectos, muy buenos proyectos, clientes lindísimos. Y estoy muy agradecida porque para el arquitecto pues es algo muy, muy común lo que hace, le gusta y da a conocer el trabajo de muchos arquitectos, pero a veces bueno, uno no se da cuenta de lo que pasa detrás. Entonces, cuando él vino a hacer este video, me cambió la vida laboralmente porque sí se me abrieron mucho las puertas al dar a conocer mi trabajo, al dar a conocer que soy supervisora de obra, que tengo el manejo de mis cuadrillas. Y es bonito también porque gracias a eso yo puedo darle trabajo a más personas. Y cuento con un personal, todo mi equipo son personas extraordinarias. Los nuestros albañiles que están en mi equipo, excelentes personas, los peones, todo mi equipo. La verdad que gracias a ellos se puede dar vida a las ideas que tengo en conjunto con mis clientes, pero ellos son los que le dan vida a todo esto. Entonces,
sí es siempre con respeto, cuando algo no nos agrade, cuando algo no esté bien, que suele pasar, sí comentarlo, pero siempre a base de respeto, no hay necesidad de gritos ni nada. Es un ambiente muy bonito y pues le agradezco muchísimo al arquitecto Abraham, de verdad que gracias Con muchísimo por gusto. venir a dar a conocer mi trabajo y el de mis muchachos, mi equipo. ¿Cómo se llaman algunos de los muchachos? El maestro Juan, que es mi mano derecha en este momento. Saludos, maestro Juan. Sí, saludos. Él saca adelante mucho de que si yo estoy ocupada o yo me voy a diseñar y de pronto salen situaciones, él va, resuelve, trae, va por material, se encarga. Él es mi mano derecha. Están los otros maestros albañiles, está Juan, Juan ya, Adrián, Alex, Diego, el hijo del maestro Juan, bueno, son dos hijos del May, y otros muchachos que son por apodos que que no los podemos decir no aquí. lo puedo decir. El Púas, Sí, el Varillas. el Pelos, el Gordito. Pelos. Pero sí, gracias a todos ellos, igual al equipo de electricistas, de fontaneros, de pintores, Saludos. de herreros, Anacleto, Cleto, que es el soldador, él está conmigo desde que inicié hace 10 años. Saludos al Cleto. El Galle, su hermano, que también siempre anda ahí soldando las vigas, el otro compañero que está con ellos. Todos, muchas gracias por formar y lograr todos los proyectos que pasan por mi mente, darles vida, y al arquitecto Abraham por mostrarlos y dar el alcance que hemos logrado. Pues es con muchísimo gusto, la verdad, a nombre de todo el equipo, las gracias las acepto en nombre del equipo porque pues está también, ¿no? Está la arquitecta Marcela, el equipo de edición, Omar, Areli, Susana en redes, Ana, Oscar en proyectos, Martín en obra, y seguramente, bueno, Gabriela en limpieza. Todo el equipo lo recibimos con muchísimo gusto. Es un trabajo que nos llena pues de felicidad. Y qué bonito saber que conectamos a gente buena con otra gente buena, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues qué honor, qué honor, Sí. qué honor. Y que sigan los éxitos. Seguramente te estaremos visitando durante muchos años con el favor de Dios. Muchas Y gracias. estaremos viendo pues la evolución en su persona y en su arquitectura y en su empresa. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias, arquitecto Abraham, y gracias a todos los que se toman el tiempo de ver los videos, de comentar, de dar sus opiniones, puntos de vista, todo es para crecimiento. Excelente. Arquitecta, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? En Instagram estoy como Jennifer Ami Velázquez Rodríguez. En TikTok igual, apenas lo abrí, estoy comenzando a generar. Saludos, TikToks. Sí, ahí pues estoy comenzando a subir procesos constructivos, explicando. Voy a generar todo dudas que me mandan de construcción desde las más mínimas, pero apenas estoy comenzando. Mucho éxito, te va a ir muy bien, estoy seguro. Gracias. Y pienso hacer videos de YouTube con esas bases de informar a muchos estudiantes de arquitectura, muchas dudas que yo tuve. La verdad que a mí mis maestros a los que les he aprendido mucho son a los maestros albañiles y a que siempre he sido muy preguntona y muy curiosa, no me gusta quedarme con dudas. Y sí, desde que inicié vendiendo casas, pues era a base de preguntas. Pero sí, ahí en las redes voy a estar también resolviéndoles dudas que vayan saliendo. Pues vamos a seguirte en todas las redes sociales. Arquitecta, muchísimas gracias, de verdad. Un honor estar acá con ustedes. Y nos veremos muy pronto, con el favor de Dios. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto. Nos despedimos de Tepatitlán y de la arquitecta Amy en esta casa que es de interés social, pero no parece de interés social. Cota Paredes, adelante. Alguien llegó por aquí, jóvenes. ¿Ya ves? Hola, Mike, ¿cómo está? El Mucho arquitecto gusto. Abraham Cota Paredes. Él es el maestro Juan, mi mano derecha. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien.
¿Cuántos años lleva trabajando de maestro de obra? 17. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empecé? Pues de chalán, como todos. De andar de troquero me bajé de las trocas y me gustó el trabajo de la albañilería. Es un trabajo pesado, ahorita ya no cualquiera quiere ser albañil. Ya nadie, más bien nadie quiere ser. Ya no hay gente para trabajar. ¿Y qué va a pasar? ¿Tú qué crees que vaya a pasar en los siguientes 10 años? Pues vamos a sufrir, yo creo, con la gente. Se va a batallar. Si ahorita ya se batalla, imagínate, de aquí a 10 años. ¿Y qué alternativas crees que haya? ¿Tú qué crees que los materiales, ya ves que cada vez hay materiales nuevos, ¿verdad? Nuevos ladrillos, nuevos bloques, Más liviano. más livianos, que se puede construir más rápido. ¿Tú crees que esos materiales van a ser una alternativa? Pueda que sí. Pues a lo mejor sí puede ser una alternativa, pero pues no va a ser la misma con la estructura, con lo fuerte de la estructura. Sí, va a cambiar, ¿verdad? Ya no van a ser estas Ya no van a casas ser escasas. tan Aquí, duras. exactamente. Pues ya nomás nos queda esperar y pues seguir trabajando, pero también yo creo que hay que invitar a pues a los chavos, ¿verdad? Y no nomás a los chavos, ¿cuánta gente hay, verdad, que no tiene oficio Sí. y que nomás anda viendo qué hacer? Que el oficio de la albañilería es muy bueno y cada vez mejor pagado. Yo creo que hay gente que se quedó con la idea de que no ganaban bien, pero es un oficio que ahorita ya, como cada vez hay menos, cada vez puede ganar más el albañil. Sí, pues van a ir aumentando los precios porque va a haber menos gente y pues van a tener que estar cobrando más. Pero sí es buen trabajo y sí se lo recomiendo, pues sí se gana. No ganamos como para hacernos ricos, pues, pero para salir adelante, sí. Bueno, quién sabe. Yo tuve un maestro de obra, le mando saludos al maestro Miguel. Él traía mejor camioneta que yo. Él ahorró, o sea, ahorrando, se compró su terrenito y en el terrenito hizo una casa de materiales y esa casa de materiales le dio para crecer mucho. Entonces, hay maestros de obras que hacen eso, que invierten bien Invierten bien. y al rato ganan más que cualquier arquitecto. Eso sí. Sí, pues yo a mí me consta, yo también conozco albañiles que pues trae mejor camioneta que el arquitecto. Que sí, Yo no, pero otros sí. Pero pronto. pero porque no quiere, seguramente porque no ha querido, no se ha enfocado, ha tenido por ahí otras preferencias o algunas otras cosas. Ayuda mucho a las personas el maestro Juan. Hace también servicios sociales, alimenta a personas fuera de los hospitales. ¿En serio? Sí, Sí. Voy al asilo de ancianos. ajá. Sí. Y todo es de su bolsa a las personas que gustamos o que podemos ayudarle con donación, pero es una persona muy desprendida, ayuda mucho. Pues luego Claro, me invita y vamos a documentar uno de esos días sí. que luego la gente nadie se entera, pero cuando ya se enteren quizá hay más gente que se quiera sumar a ayudar. Y hace taquizas ahí afuera del hospital, le regala la taquiza a todos los Sí. que quieran comer, aguas frescas, ponche, cafés, pan. De todo, Ujú, porque podamos ayudar. sí. No, pues hay que ayudar, esa es la clave del éxito. Sí. Muchísimas gracias, maestro Juan, y mucho éxito. Gracias, arquitecta. Juan. Hasta pronto, jóvenes. Arquitecta, un gusto como siempre. Igual, hasta luego.